Hola de nuevo. En este video, que es una continuación del anterior acerca de la funcionalidad del síntoma y la mirada comprensiva respecto a los síntomas, vamos a centrarnos en otro concepto relacionado que es la resistencia al cambio y también cómo vamos a entender el proceso de facilitar el cambio que quiere lograr nuestro paciente, nuestra paciente. Y vamos a hacerlo desde una mirada comprensiva, como en el otro video, también con elementos del constructivismo y siempre teniendo en mente el contexto, esta mirada como de la teoría de campo que yo mencioné antes. Bueno, primero les quiero mostrar una pequeña viñeta para ilustrar un poco acerca de este concepto. ¿Recuerdan la mujer por la que llevo en terapia 3 años? Pues reapareció y la amo. Esa reacción de nuestro analista o terapeuta en esta viñeta puede ser como un poco exagerada, pero probablemente es la fantasía inconsciente o semiconsciente de muchos colegas, muchos de nosotros, cuando los pacientes vuelven a presentar el mismo problema por el que han estado como quejándose y los hemos estado tratando de ayudar por mucho tiempo. Es como que, chuta, como que acaso no quiere mejorar. Y nos pasa con amigos, con nosotros mismos. Es lo que un poco, es más o menos lo que vimos la vez pasada y en el video pasado. Y en este video vamos a entrar más en profundidad en este tema. Bueno, la resistencia al cambio. ¿Qué se entiende por resistencia? Tradicionalmente se ha entendido así como en términos como bien concretos, como las conductas u omisiones del paciente que obstaculizan el proceso de cambio. Se ha visto como algo propio de los pacientes y como un obstáculo para el cambio. Por ejemplo, puede ser no cumplir alguna tarea terapéutica, faltar a sesiones, o no entrar en algún ejercicio terapéutico. Si estamos haciendo psicoanálisis, puede ser no hacer asociación libre. Si estamos haciendo una terapia más humanista, puede ser no conectarse con el cuerpo y las emociones, o no querer hacer una silla vacía. Distintas cosas. Pero se ha visto como algo que hace o deja de hacer el paciente y que obstaculiza el proceso de cambio. Y que fuera algo como contradictorio con el deseo de cambio del paciente. ¿Ya? Bueno, ¿por qué enfocarnos en este tema? Hay varias razones. Acá vamos a mencionar solo algunas. Bueno, en la resistencia al cambio se pone en juego, se entrampa, se podría decir, la motivación e involucramiento activo del paciente en la terapia. Y esta variable, la motivación y cooperación o involucramiento del paciente, es la variable más predictora o más asociada al éxito de la terapia. Y también en otros contextos, como el contexto médico, cuando hay que hacer cambios de salud, por ejemplo, hábitos saludables, etcétera. Entonces, cuando hay resistencia y hay baja cooperación, entre comillas, en general hay un mal resultado. Esto también se ha estudiado. Y por esto, el mal manejo de la resistencia o que haya mucha resistencia al cambio es una limitación muy importante para que pueda tener éxito una intervención. Bueno, y la perspectiva que nosotros vamos a tener, que ya mencioné un poco en el otro video, es desde el constructivismo y las teorías dialógicas. ¿Ya? Entonces la resistencia se va a ver como una respuesta adaptativa coherente con una situación vivida en el momento de la resistencia. Si recuerdan bien, esto es prácticamente igual a cómo vamos a entender un síntoma, porque la resistencia también se va a ver como un comportamiento problema, entre comillas, para alguien. Puede ser para el mismo paciente o para el terapeuta. Si es que yo estoy tratando de que alguien avance para un lado o estoy ayudándolo a avanzar hacia un lugar y el paciente como que va para otro lugar, eso desde mi perspectiva va a ser un comportamiento problema y lo voy a entender igual como los otros comportamientos problema, como algo coherente y que tiene un sentido. Y específicamente la resistencia se va a ver como desde nuestra perspectiva, se va a ver como un emergente relacional y como un signo de ambivalencia o conflicto entre partes o voces del self. ¿Qué significa que es un emergente relacional?
que, a diferencia de la concepción clásica de la resistencia, no es algo que sea propio del paciente específicamente. No es, es mi paciente resistente. Pucha que es durazno, como decíamos la vez pasada, o es una BDM, o pucha que es complicado mi paciente, o que es difícil, o no quiere cambiar, como puras cosas que apuntan al otro. El otro es el que tiene la culpa, el otro es el responsable de esta resistencia. No. Desde esta perspectiva que presento en este video, lo vamos a ver como un emergente relacional, o sea, la resistencia al cambio es algo que está surgiendo dada una interacción entre paciente y terapeuta. Entonces, si cambia esa interacción, la resistencia puede bajar o desaparecer. No es algo que es producto del paciente solamente, es una co-creación de la interacción que se da entre paciente y terapeuta. ¿Y cuál es la importancia de este énfasis relacional? Que si lo vemos como algo relacional, significa que nosotros los terapeutas podemos hacer algo para influir. No es como, pucha, me tocó la mala suerte que me tocó un paciente difícil. No, yo estoy creando esa dificultad también. Entonces yo también puedo hacer algo para mejorarla. Y el tema de la ambivalencia tiene que ver con que en la resistencia el paciente quiere avanzar hacia un lugar, pero al mismo tiempo como que hubiera otra parte de él o ella que tal vez sin tanta conciencia se opone hacia avanzar hacia ese lugar. Entonces hay como un conflicto, una parte que quiere y otra que no quiere. Y vamos a tratar de entender la que no quiere, igual que mostramos en el video anterior. Por eso este dibujito, uno empuja y otro tira, un conflicto, una ambivalencia. Bueno, algunas definiciones. Voy a correr para allá. Hay razones para la resistencia que deben ser respetadas y entendidas, porque cuando las personas levantan barreras o ponen barreras para el cambio personal, lo hacen por razones que son válidas e importantes, estén o no disponibles para el darse cuenta consciente. Esta es una definición súper básica y clara y directa, ¿ya? Tenemos que tratar de entender estas razones en su validez subjetiva, en su importancia para alguna parte de la persona, aunque esa importancia o esa parte o esa voz interna no sea consciente. Tenemos que ayudar a hacerla consciente y acoger eso y respetar esas razones. No significa no hacer nada, pero sí significa acoger eso y escucharlo, tomarlo en cuenta. Y relacionado también con esto, de Leslie Greenberg, otra cita, las personas se comportan esencialmente en función de lo que construyen como la alternativa más adaptativa desde sus percepciones actuales de sí mismas y de la situación. Y este comportamiento puede ser un comportamiento juzgado como problemático, como un síntoma, como un error, como algo resistente, como algo obstinado, etc. Pero si entiendo esa construcción de mundo, esas percepciones actuales de ellos mismos y de la situación, aunque sean implícitas o inconscientes, voy a captar que es la alternativa más adaptativa o la única posible. Bueno, paso para el otro lado de nuevo. Habiendo dicho esto, esta perspectiva de las partes y de la ambivalencia, en algunos casos la resistencia al cambio se puede entender como un problema de información o de recursos o de motivación. Esta es la manera más típica de entender la resistencia. Es como, no cambia porque no entiende que, que es bueno cambiar. Entonces yo le voy a explicar. Falta de información, falta de motivación. O no entiende porque no puede. Entonces necesitamos que lo ayudemos a lograr esto. Quiere, pero no puede. En estos casos no hay ambivalencia necesariamente, ¿ya? Y para ser como bien transparentes, hay situaciones en que este es el problema. Alguien no sabe por qué debería tener que cambiar o no sabe que es importante cambiar. O quiere, pero no puede. Un caso muy simple podría ser alguien que, por ejemplo, quiere cambiar alguno de sus hábitos de vida, pero no puede porque los hábitos más saludables cuestan más plata. Entonces hay recursos económicos. Pero estos son los casos en psicoterapia menos frecuentes. En general no es tan simple la situación. Pero bueno, veamos qué pasa cuando sí es más simple.
Tal como dice acá, no siempre el autosabotaje o la ambivalencia o la resistencia al cambio es por ambivalencia, perdón. No siempre es por ambivalencia. También a veces en realidad la persona no quiere cambiar. Entonces llega a terapia, por ejemplo, porque otro lo mandó, pero en realidad la persona no está interesada. En otros casos, y complementario a lo anterior, la persona no tiene ninguna información de por qué podría ser bueno cambiar. Entonces ni siquiera se lo problematiza. Y en otros casos le faltan ciertos recursos internos o externos. Todas estas situaciones tal vez no habría mayor ambivalencia o podríamos entenderlo sin ocupar este concepto de ambivalencia, de conflicto de partes. ¿Ya? Y en todos estos casos, la psicoeducación y estos enfoques más como de dar herramientas, de apoyar, son muy útiles. Pero como vamos a ver, en muchos otros casos, tal vez, probablemente la mayoría, esto no basta. Por ejemplo, solo para ilustrar, yo en mi investigación de doctorado entrevisté bien en profundidad, o sea, bueno, yo con el equipo entrevistamos en profundidad a más de 50 personas que tenían problemas de seguir sus tratamientos médicos. Eran tratamientos médicos en que tenían que hacer cambios de estilo de vida, dieta, ejercicio, tomar remedios, dejar algunos hábitos, etc. Y de esos 51 casos, creo que en unos 2 o 3 había algo así, como, chuta, en realidad no sé por qué tendría que cambiar, no le veo importancia. En todos los otros, las personas sí querían hacerlo, y bueno, en algunos casos lograban hacer estos cambios, y en la mayoría no lo lograban, o lo lograban parcialmente. Entonces, por lo menos en ese estudio, la gran mayoría de los casos había ambivalencia. Y si yo le enseño a la persona, oye, mira, a ti te conviene comer más saludable por esto y esto y esto, te conviene dejar el cigarro por esto y por esto, o te conviene dejar a tu pareja porque es así, 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 eso no pasa nada, eso lo hemos visto. En general, cuando uno tiene ese discurso de, oye, te conviene por tal y tal razón, la mayoría de las veces no es suficiente. En algunos casos sí, pero la mayoría no. Entonces, veamos qué pasa con esto de la resistencia como emergente relacional. Ahora, ¿por qué puse esta imagen de los Simpsons? Ya les voy a explicar primero, antes de seguir. Este es un capítulo de Los Simpsons que cuando yo lo vi, lo encontré buenísimo y pensé al tiro, oh, este sería muy útil para ocuparlo en alguna clase. Esto fue hace como, chuta, como 20 años, no sé, 15 años. Y en este capítulo, Homero tiene un accidente y se rompe la mandíbula, no me acuerdo cómo tiene el accidente. Entonces, para ayudarlo, le ponen como una especie de frenillo gigante, una cuestión que le mantiene la mandíbula cerrada. Y eso hace que no pueda hablar. Como Homero no puede hablar, empieza a escuchar. Y al escuchar se vuelve más paciente y apoya a los demás, y se vuelve más tranquilo y genera toda una serie de cambios sistémicos en su familia. Y el punto es que Homero ya no hace locuras ni se mete en peligro todo el tiempo. ¿Qué ocurre ahí? Que Marge empieza a volverse como un poco loca y a inquietarse porque necesita esta aventura, necesita este peligro, necesita como que pase algo en su vida. Está todo demasiado tranquilo si Homero se volvió como un padre atento y que escucha y que no hace lecera. Entonces Marge empieza a volverse loca y meterse en situaciones de peligro. Y obviamente Homero tiene que al final ir a rescatarla y volver a su actitud habitual. Eh, ¿Cuál es la idea acá? Que el problema, entre comillas, la conducta loca, irresponsable, infantil de Homero, se puede entender como parte de un sistema. Y si cambia eso, también afecta a los otros elementos del sistema. Es un principio sistémico básico, ¿ya? Y la resistencia también la vamos a ver así, como algo que no está dentro del individuo, me voy a correr un poquito, sino que es algo que se co-crea en la relación. Entonces surge la resistencia al cambio por un cierto tipo de relación entre el cliente y el facilitador, paciente, terapeuta. Entonces, como dije antes,
el facilitador o terapeuta co-construye la resistencia del cliente. Pone su 50% también. Y acá hay un concepto, no voy a entrar en profundidad en este concepto, pero desde la teoría Gestalt, desde la terapia Gestalt, que es mi marco teórico principal, el self, lo más propio, no se concibe como algo dentro de mi mente o dentro de mi cuerpo, sino que algo que emerge en el contacto entre el organismo como mi cuerpo y el entorno. Entonces, todos los fenómenos más importantes en una terapia se van a concebir de esta misma manera. Son algo que emerge en el contacto entre el organismo y el entorno. No es algo del organismo o del entorno, sino que un emergente relacional. Esto tiene que ver con la teoría de campo, que mencioné en el otro video, y bueno, ahí nos podríamos alargar como con este concepto. Bueno, y ahí doy el ejemplo de Marge y el comportamiento autosaboteador de Homero. Bueno, entonces la resistencia se ve como una respuesta adaptativa al contexto relacional también. Y ahí puse la foto de este pajarito desafiante. Y acá hay un concepto útil, y por eso está el pajarito. La reactancia. No sé si conocen este concepto, pero es un concepto desarrollado el año 66, que tiene que ver con la tendencia de las personas, por lo menos, de preservar su autonomía, incluso oponiéndose a las órdenes o expectativas de los demás. Incluso cuando esa oposición me trae a mí mismo problemas. Como que hay veces en que esta necesidad de yo ser autónomo me hace ir en contra de mí mismo para oponerme a la dirección o autoridad de otros. Tiene que ver con el oposicionismo, o en chileno ser contreras, o la autodeterminación, también hay un concepto relacionado. Entonces, aplicado a la resistencia, el deseo de estar en control de nosotros y de nuestro ambiente puede hacer que resistamos cambios que pueden ser beneficiosos para nosotros. Ahora, esto se relaciona también con otros elementos. ¿Ya? Hay veces en que la resistencia tiene que ver con, no quiero que me estén dirigiendo, no quiero que me digan lo que yo tengo que hacer, entonces me voy a oponer, aunque eso que tengo que hacer sea bueno para mí. Hay gente que tiene esta tendencia más alta o más baja. Y esto también es súper importante porque uno podría decir, entonces, si a la gente no le gusta que le digan lo que yo tengo que hacer, lo que yo tengo que hacer es ser súper no directivo. No, yo jamás le voy a dar ningún consejo, ni instrucción, ni nada al paciente, entonces no va a tener resistencia. Pero ojalá fuera tan simple, porque hay gente que tiene alta reactancia, muy oposicionista, y hay gente que tiene baja reactancia. La gente que tiene alta reactancia va a chocar con un terapeuta directivo. No, me carga que me estén diciendo lo que yo tengo que hacer, me tratan como cabro chico, no me gusta. Pero la gente que tiene muy baja reactancia se acomoda mejor con un terapeuta más directivo. Oh, me siento cuidado, le importo, se preocupa por mí. En cambio, si yo tengo una postura muy no directiva, con una persona poco reactante, va a sentir como que lo estoy abandonando. Pucha, no me dice nada, como que no se preocupa por mí, como que me deja solo o sola, como que yo me la arregle por mi cuenta. Entonces, siempre la resistencia va a ser una co-construcción entre los patrones de relación y las interacciones que se dan de paciente y terapeuta. No hay una sola respuesta aplicable para todo. Bueno, esta reactancia y la resistencia que tiene que ver con la reactancia va a ser mayor cuando la persona, con motivos claros o no tan claros, más conscientes o menos conscientes, tiene cierta desconfianza ante la autoridad. Por ejemplo, si alguien ha sido castigado muy duramente cuando chico y creció con una figura de autoridad como castigadora, y después su terapeuta se pone
empieza a tener actitudes así como un poco de retar, muy probablemente va a asociar en su mente, sin darse cuenta, esta, este objeto interno en términos psicoanalíticos de autoridad castigadora con su terapeuta. Y el terapeuta va a ser otra autoridad castigadora y no, yo me voy a rebelar, no voy a tolerar esto. Entonces también, si es que yo tomo una postura un poco directiva con alguien que me puede percibir con una postura como una autoridad castigadora, eso va a ser una combinación fatal y se va a generar más resistencia aún. Entonces, en el fondo, la reactancia tiene que ver con preservar mi dignidad o autoestima. Esa es como la intención positiva, entre comillas, de la reactancia, ¿no? Yo voy a ser mi propia persona, no me voy a dejar pisotear o mandonear. Les voy a contar, no, este ejemplo parece que ya lo conté, pero, ya, voy a contar otro ejemplo. Cuando yo estaba en pregrado nos enseñaron un concepto que era la pandilla narcisística. Y ahí la idea era que algunos pacientes con un trastorno narcisista más grave dañaban o querían atacar a la mano que les da de comer, entre comillas, que era el terapeuta que los trata de ayudar. Entonces, los pacientes con esta figura, este personaje, entre comillas, de la pandilla narcisística, tenían esta tendencia de como vincularse con alguien que los quiere ayudar, pero aparecía este personaje, la pandilla narcisística, esta pandilla malvada, que iba a atacar ese vínculo porque quería destruir todo lo bueno. Desde esta perspectiva, la pandilla narcisística se podría entender distinto. Se podría entender como una necesidad de preservar la dignidad, porque probablemente, esto habría que explorarlo con cada paciente, pero probablemente para alguien con una autoestima tan frágil como una persona narcisista, el ser ayudado lo pone en una posición de inferioridad y lo hace sentir poco digno. Lo hace sentir, pucha, soy tan penca que necesito la ayuda de él. Y puede hacer que se aproveche de mí o que no me valore o que me miren menos. No puedo tolerar esta situación. Voy a rechazar esa ayuda. Me voy a poner resistente precisamente porque no quiero estar en esa posición de inferioridad. Entonces voy a decir, no, yo puedo, una cosa como de preservar el autoestima y la dignidad. Entonces vamos a tratar de captar esta conducta problemática, pero de una manera más empática y tratando de captar la intención positiva. Bueno, avancemos un poco más. Este otro punto importante, antes de pasar a la otra lámina. Desde esta perspectiva relacional, también es importante notar que a veces la resistencia no tiene tanto que ver con una cosa como autoestima o de oposicionismo, sino que puede tener que ver con algo más simple, entre comillas, con que estamos descuidando los valores y motivaciones de nuestro paciente. De repente, como leí por algún lado, como que decía Milton Erickson, el hipnoterapeuta, los terapeutas muchas veces invitan a los pacientes a comer y les eligen su comida, metafóricamente. Como que los terapeutas quieren elegir todo en la terapia. Entonces, no, tú deberías cambiar esto por esta razón y lo deberíamos hacer con estas técnicas. Y a veces eso calza con los pacientes y no hay problema. Pero otras veces los pacientes no les acomoda tanto eso, porque tienen valores distintos, porque tienen objetivos distintos, porque tienen estilos distintos. Esto no es obvio, no es obvio. Por ejemplo, yo he enseñado esto por harto tiempo y todavía noto que cuando un paciente no le acomoda mi forma de trabajar, yo tiendo a insistir, a insistir, a insistir, en vez de tratar de adaptarme o llegar como a una negociación, a un acuerdo con mi paciente. Entonces, nosotros muchas veces tomamos esta posición como de saber del terapeuta, no, yo soy el que sé qué es lo que tú necesitas y cómo conseguirlo, pero los pacientes a veces también quieren tener una opinión ahí. Ya, ok, sí, yo estoy de acuerdo que necesito eso. O no, ¿sabes qué? Yo no estoy tan de acuerdo.
O sí, yo creo que sí necesito eso, pero esto que tú me estás proponiendo como el camino para llegar allá no me acomoda tanto. Entonces, estos son variables súper importantes que cuando las descuidamos, a veces se genera resistencia. Bueno, ¿cuáles son algunos errores típicos al ignorar lo relacional? ¿Ya? Em, Acá esta imagen me gustó mucho, que es como obligar al otro a que se ponga alegre. Alégrate, le dice el payaso. Obviamente es una situación paradójica. ¿Qué ocurre cuando no vemos esta mirada como relacional de la resistencia? Un problema es que escuchamos solo la parte del paciente que quiere cambiar y no escuchamos la parte que tiene ciertos miedos o aprensiones o que no quisiera cambiar. Las voces anticambio. Entonces, como que tuviéramos una pareja, entre comillas, con dos personajes con motivaciones distintas y solo escuchamos a una. Y cuando el otro quiere hablar, no, 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 tú eres malo, tú estás equivocado. Obviamente, esa otra parte no va a colaborar después en el cambio, o se va a resistir. También a veces nos equivocamos transmitiendo que el cambio se logra solo a través del esfuerzo. No, es que tienes que intentarlo un poco más, vamos, prueba otra vez. Con amigos nos pasa mucho, con nosotros mismos más aún, pero con los pacientes también a veces nos ocurre. No, es cosa como empujar, empujar, siempre está esa idea, empujar. Nuestra perspectiva es escuchar, no empujar. Escuchar, acoger, integrar, a ver, qué, por ejemplo, esto de las voces pro cambio, anticambio, una forma muy directa es, ok, escuchemos la parte tuya que quiere cambiar. Okay, ¿qué te pasa? ¿Qué sientes? Bla, bla. Ahora escuchemos la parte que no quiere cambiar. Démosle voz, escuchemos cada lado. ¿Mm? De esa manera no vamos a tener que estar empujando porque vamos a poder ocupar la energía de ambas partes en pos de un cambio, una vez que puedan ser escuchadas y que puedan dialogar entre ellas y llegar como un acuerdo, entre comillas. ¿Mm? Bueno, otro error que podemos cometer es el juzgar, criticar o usar un tono condescendiente. Básicamente transmitir que el otro está mal o es malo, tiene una parte destructiva, una parte masoquista, una parte tanática, una parte irracional. Todos esos juicios van afectando la relación, van dañando el vínculo. Exigir obediencia, obviamente también es un error. ¿No? Yo sé, esto es lo que tú tienes que hacer y tu tarea es cumplirlo. Es muy difícil que seamos tan burdos como para decir eso, pero muchas veces lo pensamos o está implícito, que jamás nos cuestionamos y esa es la forma. En el ámbito médico, para mí como psicólogo, es más fácil verlo, pero probablemente también lo haga sin darme cuenta con mis propios pacientes, pero en el ámbito médico es literal esto. El paciente llega con un problema, no sé, tengo diabetes o qué sé yo. El médico escucha, ah, ok, ya, haga esto. Su tarea es cumplirlo. Nada de conversación, de, mire, yo le propongo esto, ¿qué le parece? ¿Lo podría incorporar a su vida o no? Ya, ¿cómo lo podríamos hacer? No hay una co-construcción, no hay un acuerdo, no hay un diálogo, hay una expectativa de obediencia. Eh, También de esta perspectiva es un error cuando nos empezamos a enrabiar cuando el otro no cambia, porque solo estamos apoyando la voz pro cambio. También tenemos que escuchar la voz anticambio, tenemos que ser empáticos con ambas. Y también, obviamente, entrar en este gallito. No, pero pucha, no estoy tan convencido, pero vamos, dale, inténtalo, prueba. Sí, ojalá. No, pero viste, sí, sí. Como esto de el otro como que, ah, y uno empuja. Ay, no, pero es que empuja, así, empuja, como el gallito, a ver quién gana, quién gana, quién gana. Ya, gané, derrotamos a la resistencia, derrotamos al síntoma, como que, no, 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 esa perspectiva desde esta mirada, desde este marco teórico, es un craso error. A ver, acá tengo un par de ejemplos. Em,
Pero, ¿saben qué? No voy a dar estos ejemplos, voy a dar otros. Me voy a tener un poco más en otros ejemplos para que no me quede tan largo el video. Ok, ya, entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Acá tenemos esta misma imagen que ocupamos en el video anterior. ¿Cuáles son los principios relacionales para explorar la resistencia? Cuando el otro está como, sí, no sé. ¿Cómo lo tenemos que hacer? Primero, no juzgar. Básico. A ver, ya, tratemos de entender en vez de juzgar. Tratar de acoger, empatizar, escuchar esta voz antisíntoma y prosíntoma. Procambio, anticambio. Las dos voces que están metidas ahí. Si hay resistencia, hay ambivalencia casi siempre. Una parte quiere y otra no. Una parte dice sí y otra parte tiene miedo. Entonces, tratemos de entender, a ver, ¿qué está pasando ahí? Tratemos de escuchar, acoger, empatizar, darle un lugar a esa voz. Como que estuviéramos en una mesa de diálogo y una de las partes que están en conflicto nunca tuviera su turno de palabra para hablar. No, no puede ser. Otro punto es partir como con asumiendo que hay una intención positiva y asumiendo que hay algo rescatable ahí. Este es un supuesto, obviamente, pero es un supuesto muy útil clínicamente. A ver, yo voy a asumir que acá hay una intención positiva detrás que tengo que entender. Tratemos de buscarla. Eso relaja, me desenrabia, como que me abre. Tratemos de entender, versus seguir machacando ahí, ¿ya? Entonces también es importante tener curiosidad por conocer y comprender, y no estar actuando desde las ganas de generar un cambio, ¿no? A ver, ¿cómo lo logro? ¿Cómo llego hasta allá? ¿Cómo llego hasta allá? ¿Cómo llego hasta allá? Sino que, como, a ver, ya. Obviamente hay un objetivo, pero ¿qué está pasando? Incluso puedo tener esas ganas de facilitar el cambio, de ayudar al paciente, pero cuando hay resistencia, paso a la otra actitud de, a ver, ¿qué está pasando acá? ¿Qué está pasando? Tratemos de entender. ¿Mm? Y otro elemento súper importante, que es el último que aparece acá, explorar la experiencia subjetiva en el momento de la conducta de autosabotaje, de resistencia, de la conducta problema. ¿Qué está ocurriendo ahí? ¿Ya? Si es algo que ocurrió hace unos días, cuando la persona quiso hacer la tarea, por ejemplo, de escribir una carta a su mamá contándole lo que ha sentido y nunca le ha dicho, una carta no para entregarla, pero para expresar lo que siente, y la persona, chuta, no, como que lo tenía en mente, pero se me olvidó. Y uno dice, en vez de enrabiarse, pucha, el paciente flojo, uno dice, a ver, ¿qué pasó? ¿Puedes contarme cómo fue? ¿Recuerdas el día que le ibas a escribir? Imagínate que estás ahí, imagínate que tienes el papel frente a ti, que empiezas a pensar en tu mamá, en todo lo que quisieras decirle, pero no has podido decirle. ¿Qué va surgiendo? Y ahí, desde esa exploración fenomenológica, empática, va a surgir algo que me va a permitir entender lo que pasó y va a ser más productivo. Ya, recapitulando, porque quiero que avancemos hacia un par de herramientas como más concretas, y volviendo como al video anterior, todo síntoma tiene una funcionalidad, tal como dijimos antes, no, pero todo síntoma sí es coherente con una construcción de mundo activa en ese momento. Hay algunos síntomas que tienen una función protectora o son consecuencia inevitable de algo que cumple una función protectora, donde al final el síntoma es la opción menos mala o única, dada esa construcción de mundo. Y también hay síntomas que, claro, aunque no es como que sea la opción menos mala, porque no hay una opción en realidad, es la única vivencia alternativa. Y es, por ejemplo, cuando la persona está conectándose con una herida relacional, con una experiencia traumática. Es una reactivación. Esto lo vimos en el video anterior. Entonces, el punto acá, solamente va a repetir, es que
los síntomas son comprensibles y son coherentes si uno capta cuál es esa construcción de mundo, esos esquemas emocionales, esos significados implícitos que están activándose. Y a veces puede ser que ese dolor, esa herida, esa vivencia traumática se está reactivando. Otras veces estoy como cerca de ahí de que se reactive y hago algo para defenderme y prevenir eso. Y otras veces yo estoy, hay como un dolor, una herida, un trauma. Hago una serie de cosas para que eso no lo vuelva a sentir, no se reactive, no lo vuelva a vivir, pero mi síntoma es una consecuencia de esos esfuerzos que yo hago. Esto lo vimos la vez pasada. ¿Ya? Y nuevamente entonces el principio de la intención positiva. ¿Ya? Acá agregué esta cita buenísima de Woody Allen: podemos vivir hasta los 100 años si renunciamos a todas las cosas que nos hacen querer vivir hasta los 100 años. A veces estas cosas que son como tan autosaboteadoras, tan dañinas, tienen algún sentido. Ese es el principio de intención positiva. ¿Ya? Ok. Y ahora vamos a entrar en un elemento un poco más nuevo. ¿Ya? ¿Cómo ocupar toda esta teoría para analizar y entender un caso o un problema? Este concepto, formulación de casos, es una versión más actualizada del concepto de diagnóstico, porque el diagnóstico está muy asociado a un diagnóstico psiquiátrico, DSM, CIE-10, qué sé yo. No sé si llamamos el CIE-10 o el 11 en realidad, estoy desactualizado. Pero los sistemas de diagnóstico psiquiátrico. Esos diagnósticos psiquiátricos, que son listas de síntomas, son poco útiles. La mayoría de los casos son inútiles y en algunos casos sí son útiles, pero en general no nos informan mucho de qué hacer en la terapia. Sí, que yo soy un psiquiatra que tiene una pastilla para cada trastorno, que tampoco es así. Yo podría decir, ah, ya, entonces veo la lista de síntomas, tiene trastorno X, le doy pastilla para trastorno X. Pero en psicoterapia no es tan así la cosa. Muchas veces no es el que tiene ese síntoma o el otro, no es como lo clave, sino que lo clave es, son estos significados, esta construcción de mundo, los esquemas emocionales, la historia, etcétera, los patrones relacionales. Eso es lo importante muchas veces en psicoterapia, y los síntomas son como una consecuencia de todo lo anterior. Y entonces fijarnos en los síntomas no es tan útil para la terapia. Entonces, ¿qué es útil? Hay varios modelos de formulación de casos que dicen, mira, para que una terapia resulte mejor, es bueno tomarnos un poco de tiempo para entender lo que está pasando, siguiendo como algún esquema, y ahí tener como algún plan para la terapia, de qué cosa enfocar. Este es un plan que puede ir cambiando y actualizándose, pero que permite hacer un diagnóstico comprensivo de por qué está teniendo estos síntomas esta persona. ¿Ya? Entonces, la formulación de casos es como un mapa para entender a alguien, para entender lo que le pasa empáticamente. ¿Ya? Y acá voy a presentar uno y lo vamos a practicar, lo vamos a ensayar. ¿Ok? Esto es un modelo que es integrativo. Yo lo aprendí con un énfasis más psicodinámico, pero es compatible con ideas del constructivismo, con ideas del humanismo, de las perspectivas sistémicas. Ahí no tengo tan claro. Las sistémicas familiares como que no tanto, porque este es un modelo más individual. ¿Ya? De las perspectivas sistémicas estratégicas, sí; sistémicas narrativas, pues, parcialmente. Bueno, construccionistas yo creo que sí. Es bastante integrativo, ese es el punto. Ya, entonces les voy a explicar cómo es este modelo. Tengo un síntoma o un problema, ¿ya? Tratar de lograr X, o dejar de hacer X, o lo que sea. Tengo algo que es una meta para la terapia. Lo que yo voy a tratar de entender es la
posición pro síntoma, esta construcción de mundo que les he hablado en este video y en el anterior, que es coherente con seguir teniendo ese problema. Recuerden que va a haber una posición antisíntoma también. No es que esta sea la verdad oculta y la otra una mentira, no, son dos verdades. Hay una parte del paciente que realmente quiere superar este problema, pero también hay otra parte que no, podría ser no quiere superar el problema, o hay algo del problema que es necesario de mantener, o es inevitable, o es la única opción, ya que es coherente con seguir teniendo el problema. Ese es el punto. Entonces, lo que yo voy a tratar de entender con este modelo es esa posición prosíntoma, esa experiencia, esa vivencia, esos esquemas emocionales, esos significados implícitos, que si yo me ubico desde ahí y me vivo a mí y al mundo desde ahí, claro, esta es mi mejor o mi única opción, seguir teniendo este problema. ¿Ya? Entonces, para entender esta posición prosíntoma, esta construcción de mundo prosíntoma, hay varios elementos y voy a proponer 4 elementos. Esta es una integración de este modelo psicodinámico con elementos gestálticos y otros. ¿Ya? Un primer elemento es una historia relacional del paciente o elementos de la biografía que pueden ser traumáticos y que permiten entender cómo la persona llegó a desarrollar este aprendizaje emocional. Entonces, yo digo, claro, como la persona tuvo estas vivencias, aprendió que el mundo era así. ¿Ya? Ese es el primer elemento. No siempre es necesario meterse en la historia, pero en general ayuda porque así es más fácil empatizar para el terapeuta y para el propio paciente. Oye, claro, tú imagínate después de todo esto que tú viviste, toda esta dificultad que tú has tenido para independizarte de tus padres, cuando tu pareja empieza como a mandonearte o indicarte todo lo que tú tenés que hacer, tú te empiezas a sentir ahogado y tienes ganas de terminar la relación. ¿Te fijas ahí que es como que tú estuvieras viendo a tus papás de nuevo que te ahogan, te asfixian cada vez que tu pareja hace eso? Claro. Bueno, este es el primer elemento, esta historia, que algunos enfoques le dan más énfasis a la historia, otros menos. Desde el mío no le doy tanto énfasis, pero surge cuando estamos explorando el problema. Y ahí hay que escucharlo. ¿Ya? Bueno, otro elemento es un problema o herida relacional. ¿Ya? Acá hay un problema, hay algo que es doloroso, que es malo. En este ejemplo que acabo de contar, es ser asfixiado, como perder la libertad y la autonomía. Ese es el problema o la herida. Y junto con una herida hay una solución que la persona aprendió a ocupar, que es una respuesta protectora, también se le llama polaridad dominante, y que aparece para prevenir o evitar la reactivación de esta herida relacional. Aparece para solucionar el problema. Esta persona que vivió mucha asfixia, pérdida de libertad, y esa es su herida relacional o su problema, aprendió a solucionarlo manteniéndose lejos de los demás. Yo no te voy a dejar que te acerques porque si te acercas me vas a asfixiar de nuevo. ¿Sí? Entonces, hay una historia, que es esta relación con los padres que eran como muy protectores, muy dominantes. Un problema, ser asfixiado, perder autonomía. Una solución, mantener a la gente lejos. Y el último elemento, el cuarto elemento, es una polaridad inhibida o sombra, que son recursos, emociones o formas de relacionarme con los demás que la persona no expresa ni tiene disponibles, aun cuando los necesitaría. Y en teoría sí los tiene, sí son parte de él o ella. ¿Cuál es la sombra acá? Lo que queda fuera en este ejemplo es mi capacidad de abrirme, de confiar, de pedir apoyo, de acercarme al resto. Esos recursos psicológicos quedan fuera
porque mi solución es poner distancia y ser súper independiente. Entonces tengo una historia que me permite entender esto, y mi posición prosíntoma, si juntamos todo esto, podría ser algo así como, me gustaría tener cercanía y confiar en los demás y poder vincularme más íntimamente, el recurso, la sombra, pero si lo hago, temo que me van a asfixiar y ahogar y oprimir y voy a perder mi autonomía, problema, herida relacional, tal como me ocurrió infinitas veces con mi papá y mi mamá cuando era niño y me costó tanto como salirme de ahí, historia, y entonces prefiero, solución, mantener a la gente lejos y nunca depender, nunca pedir ayuda. Esa es la posición prosíntoma, que tiene los 4 elementos. Si capto eso, estoy empatizando. Estoy empatizando con el paciente y su problema. Ahora, como aparece acá en la lámina, un paciente puede tener solo una o varias posiciones prosíntomas. A veces una es la clave en la terapia. A veces aparece una, se trabaja y también hay otras. Por eso las terapias a veces son más cortas o más largas. Pero también puede ser que haya una y nunca la trabajo. O siempre como que estoy en la superficie, en la superficie, en la superficie y nunca capté en profundidad y empáticamente cuál era el sentido del problema, de esta distancia con los demás. ¿Ya? Entonces ahora lo vamos a practicar. Ya, ahí tenemos el problema o síntoma, la posición prosíntoma, la historia relacional o traumas biográficos, el problema o herida relacional, la solución o respuesta protectora y la polaridad inhibida o recursos no disponibles. Ya, vamos a ver algunos de estos ejemplos que vimos antes. Vamos a leer, volvamos a nuestros ejemplos. Y agregué uno también. El caso de Andrés, que lo vimos en el video anterior. Ataca a quien lo acoge o le muestra amistad. La historia relacional tiene que ver especialmente con un padre muy maltratador y una madre como que no maltrataba tanto, pero si él se acercaba, no estaba ahí y lo criticaba mucho. El problema o herida relacional es ser atacado, ya sea con crítica o a veces golpes físicos. La cosa es que él se siente como muy atacado, y no solo atacado, sino que atacado por quien debería quererlo. La solución o respuesta protectora es cuando cuando hay pequeñas señales de que él va a confiar en alguien, cortar esa confianza con agresividad. No, 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 no. Esta persona es mala, yo lo voy a atacar, voy a romper esa confianza. Porque el abrirme y el confiar es un grave peligro porque me pueden traicionar tal como me lo hicieron muchas veces. Y finalmente, ¿cuál es la polaridad inhibida o recursos no disponibles? Es mi capacidad de relacionarme con los demás, de confiar, de abrirme, de querer y ser querido. Y como esa polaridad está inhibida o esa parte está rechazada, está en la sombra, él se siente todo el rato solo y no querido, porque siempre bloquea la posibilidad de ser querido. ¿Mm? Y todo eso está en la posición prosíntoma. ¿Ya? Ya. María José rechaza a su pareja que tiene hace años, a pesar de confiar en él. Bueno, una parte de ella confía en él, pero hay otra parte que donde se activa esta historia relacional, estos traumas de, chuta, los hombres pueden ser peligrosos. Vivía con un abuelo que era muy maltratador con su abuela. Ella dijo, no, chuta, yo nunca voy a dejar que me hagan eso. La herida relacional es que se aprovechen
de ellas, como que la aplasten, como que no tener autonomía, derechos, como que la dominen totalmente. La solución es mantenerse todo el rato así, totalmente defendida. Y puede relacionarse, pero hay un límite, donde no, es como hasta ahí nomás. Y después no, se mantiene ahí, firme, cuando se va a atravesar ese límite. Ella nunca ataca a sus amistades, no, pero con los hombres específicamente, que que ya quieren entrar a un nivel muy, muy íntimo, no, ahí aparece el bloqueo. Y la polaridad inhibida o recursos no disponibles tiene que ver con su capacidad de real intimidad, sin defensa. Ella puede conversar, puede abrazar, todo donde haya algún grado de protección, pero abrirse totalmente, ya no. Y el último ejemplo es el caso de Francisco, que su problema es que quiere avanzar en su trabajo, le gusta, pero como que nunca se esfuerza lo suficiente, como que ya tiene ganas de empezar un proyecto nuevo y al final como que lo deja, como que fuera medio pajero, entre comillas. Ese es el problema a nivel superficial. Pero cuando empezamos a indagar, ¿qué es lo que ocurre? Lo que ocurre es que no es que el estancarse en su trabajo tenga una función, no. El estancarse en su trabajo es una consecuencia inevitable. ¿Qué es lo que sí tiene una función para él? El no proyectarse. Cuando yo le pido, ok, ya, imaginémonos que esto lo estás resolviendo, ¿cómo te imaginas tu futuro? ¿Qué querrías hacer? Imagínate como que estás entusiasmado por, no sé, por avanzar en tu trabajo, asumir estos proyectos, tener un nuevo cargo de liderazgo y empezar a poner energía, como trato de evocar esto que no ocurre. Y él empieza como a imaginarlo y dice, no, 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 hay algo como que no puedo ver más allá, no puedo ver más allá, como que hubiera una nube que nubla mi futuro. Y parece algo como importante, como que no sé, ¿por qué pasa que no se puede proyectar a futuro? Que imagínate como que se va despejando esa nube y mira más allá. Y empezamos a explorar y surge un recuerdo de pequeño de él muy chico y esperando la llegada de sus padres. Esperando y esperando y esperando. Un recuerdo como bien de niño y parece que es muy traumático porque indagamos y aparece una sensación de soledad, de estar como muy, muy perdido, como no sé cuántos días, horas, meses han pasado, pero no llegan, no llegan, no llegan, no llegan, no llegan. Empezamos a explorar y claro, hubiera una serie de abandonos que uno podría decir de fuera, chuta, tal vez no fueron tan terribles, pero que fueron vividos como muy traumáticamente. Entonces la herida relacional es el abandono. No están ahí para mí. Y la solución o respuesta protectora, no voy a esperar nada. Si no espero, no me desilusiono, no sigo en ese estado de sufrimiento de cuándo llegarán, porque no voy a proyectarme nunca más. Esa es la solución implícita. Y ahí hay ciertos recursos que quedan fuera. Por ejemplo, su posibilidad de hacer planes para futuro, de tratar de avanzar, de tener ambiciones, etc. Todo eso queda fuera, queda rechazado o inhibido porque activa el riesgo de sufrir esta herida de nuevo. ¿Se entiende? Ok, bueno, esto lo pasamos medio rápido, pero lo vamos a seguir profundizando. Y para cerrar, yo les voy a dejar, les voy a mandar, lo voy a dejar acá en el video también, un caso, un relato de un caso, y lo que les voy a pedir es que ocupen esta tablita para analizar este caso.
para empezar también a practicar esto y no solo estar escuchando y viendo el video. Bueno, eso sería todo por hoy. Gracias.